Nunca se ha observado una entrevista tan detallada alienígena que fue entrevistado en el Área 51. Aunque anteriormente han surgido videos similares, nunca se ha observado una entrevista tan detallada con respuestas tan interesantes como las que plantea el supuesto ser. Por lo que hoy vamos a mirar de cerca el video de esta entrevista y analizar cuáles son las probabilidades de que se trate de una entrevista real. El video comienza con lo que aparenta ser un extraterrestre gris. Este tipo de extraterrestres tomaron notoriedad por las historias de Roswell o varias películas de ciencia ficción. Hasta ese momento es un video común, pero todo cambia cuando el supuesto extraterrestre nos habla de su procedencia. El supuesto ser explica que procede del futuro, que el planeta Tierra es su planeta y que es un descendiente directo de los humanos. Esta no es la primera vez que se afirma que el fenómeno ovni o avistamientos de estos seres se debe a humanos del futuro. He hablado anteriormente de las afirmaciones de un supuesto ex trabajador del Área 51 llamado Dan Burish, el cual decía que estos seres del futuro son descendientes de los humanos y que evolucionaron luego de catástrofes que casi extinguen a la humanidad, que los rasgos tan distintos al ser humano se deben a cambios en la atmósfera, que el humano destruyó casi todo el ambiente del planeta y que se ha modificado tanto genéticamente que vemos esta peculiar forma, y que esto podría explicar por qué estos seres tienen tantos rasgos humanos como ojos, nariz y boca. Ahora bien, continuemos con el video. En este momento, el ser afirma que hubo un momento en la historia que ocurrió una guerra nuclear y que acabó con la mayoría de la población humana, que solo sobrevivieron unos pocos. Se cree que en la actualidad existe armamento nuclear como para acabar con la población mundial varias veces. Sin duda, una guerra nuclear nos llevaría al borde de la extinción. Continuemos. Okay, so how about we concentrate on your time? Wait, you know the meaning of what? What's the difference? Es en este momento de la entrevista que se torna en un diálogo filosófico. Lo que expone el supuesto ser es una visión natural de la realidad, basado en un concepto nihilista. Aunque el supuesto ser afirma que los humanos no podemos comprender lo que él menciona, lo que propone como respuesta a la naturaleza de la vida está basado en la filosofía de Nietzsche. So you know how the universe is created. So you think God. Luego procede a hablar de Dios. El supuesto ser afirma que la creencia en una deidad es una superstición y que ellos ya no la necesitan. Como he mencionado anteriormente, la filosofía nihilista está muy relacionada con el rechazo de creencias en deidades. Luego hablan de qué ocurre después de la muerte.
Es en este momento que la conversación se torna un poco más extraña. Illuminate us. What happens when we die? Okay, so let me get this straight. There's no death, and we all experience each other's lives, right? El ser afirma que la muerte tal y como la conocemos no existe, que cada persona experimentará distintas instancias de la vida misma. Existen distintas ramas filosóficas como el impersonalismo o nueva era que ha propuesto una idea similar a esta, que cada persona en el planeta en realidad es el mismo ser, reencarnando una y otra vez, que lo que cambia son las experiencias vividas. Por ejemplo, la persona que está viendo este video también será la misma que lo cree. Este concepto es lo que aparenta transmitirse en el video. Okay, so how was the universe created, and why is it so perfectly made for us? En este momento, el científico le hace la pregunta sobre la creación del universo y el supuesto ser le da una contestación. Quizás ya hayas escuchado un intercambio de preguntas y respuestas similares en debates de teístas con ateos. La pregunta de cómo pudo ser creado un universo tan perfecto para nuestra existencia se conoce como argumento teológico de la precisión o fine-tuning, en la que se asume que dado la existencia de condiciones perfectas para la existencia de la vida en nuestro planeta se debe a un creador. Esta postura suele ser debatida con la existencia del multiverso, dado a que si existe una cantidad ilimitada de universos, existen universos donde no surgió vida. Más que una entrevista a un ser del futuro, parece parte de un debate teológico, como los que pueden ser encontrados en la web. Continuemos. Wonderful. Okay, so why do we destroy ourselves with nuclear war? Can you be more specific, please? Se da como explicación a esta gran catástrofe la existencia de dogmas religiosos. Como bien sabemos, gran parte de las guerras actuales se deben a posturas políticas o religiosas y se teme que esto pueda desencadenar a una tercera guerra mundial. El ser afirma que las personas con dogmas que accedan a armas de destrucción masiva destruirán nuestra especie. Esto es una referencia directa a las palabras de Sam Harris, un neurocientífico y filósofo bastante famoso por debates sobre la existencia de Dios y la moral humana, el cual, en su libro El fin de la fe, afirma que debemos actuar y no permitir que países religiosos extremistas logren acceder a armas de destrucción masiva, pues esto podría representar nuestro final. Okay, one last thing. What about morality? What do you think is your morality on? Okay, that's it, thank you. Como última pregunta, se habla sobre la moral, y esta afirma que su base es la compasión y la evidencia. El tema de la moral también es uno de los más discutidos en la filosofía, dado a que si esta no es objetiva y no se basa en una creencia de una deidad, se necesitaría otras bases como marco de referencia. En el libro de Sam Harris, El paisaje moral, toca este tema de una forma similar al supuesto ser, donde ésta afirma que no es necesaria una creencia en una deidad
para ser una persona moralmente buena, pues solo bastaría con preservar el bienestar social y personal, simplemente siguiendo nuestra lógica. Ahora bien, ¿qué puedo concluir sobre este video? En el área técnica, podemos notar que tiene muy buena calidad, a pesar de que supuestamente ocurrió hace más de 50 años. Aunque esto no podría ser necesariamente una evidencia de su falsedad, pues como sabemos, la tecnología militar suele ser más avanzada que la nuestra. Pero podemos notar varias cosas extrañas en el video. El movimiento del extraterrestre no es natural. Los párpados se ven como si fuesen creados en computadora. Además de que el posicionamiento de la luz en la cabeza del ser y el resto del cuarto oscuro es una técnica de cine bastante empleada, pero no tiene sentido en la vida real, porque solo alumbrarían desde arriba el lugar donde se sienta el ser, pero no el resto del cuarto. Pero creo que la evidencia más clara de que podría tratarse de un video falso es que todas las contestaciones del supuesto ser no aportan argumentos nuevos. Están basados en la filosofía de Nietzsche del nihilismo, en argumentos empleados en debates de escépticos contra creacionistas, en filosofía secular de Sam Harris y otras posturas de impersonalismo y nueva era. Evidentemente, para una persona que no está expuesta a este tipo de filosofía, podría pensar que se trata de algo nuevo, pero es algo que lleva la filosofía discutiendo por cientos de años. El científico que hace las preguntas, más que un científico que tiene contacto con un ser del futuro, se escucha como un civil creyente de una religión discutiendo con un escéptico. No se ve rigor científico en sus preguntas, más que preguntar cosas relevantes del futuro de la humanidad y del propósito de estos seres en nuestra actualidad. Torna la entrevista a una exposición filosófica sobre la moral y existencia de Dios. Algo que, aunque podría ser relevante para comprender nuestro futuro, no es tan importante como para dirigir la conversación a eso. Pudo hacer otro tipo de preguntas verdaderamente importantes que revelen que en efecto se trata de un ser más avanzado a nosotros. Por ejemplo, ¿qué métodos utilizaba para viajar en el tiempo? ¿O qué ecuaciones nos podría dar que aún desconocemos? Por lo que el método en que fue grabado, las preguntas del científico, las respuestas de este supuesto ser, que pueden ser encontradas en libros de filosofía en la actualidad, sin profundizar en nada, me lleva a pensar que es poco probable que este video sea verdadero, aunque en mi opinión, la exposición filosófica que ofrece el video es muy interesante. Y si deseas saber más sobre esta, te recomiendo leer autores tales como Friedrich Nietzsche o Sam Harris. Según la investigación del canal de César Buenrostro, el origen de este video se encuentra en un canal de YouTube llamado Many Things, un canal que sube videos de gráficas creadas en computadora, por lo que podríamos deducir que ellos son los creadores del mismo. Aunque siempre existe la posibilidad, por muy baja que parezca, de que se trate de un video real y que todo lo mencionado por el ser sea nuestro futuro. Como en el video anterior, primero voy a analizar los mensajes o filosofía que se encuentra en esta entrevista a este supuesto extraterrestre y luego les daré mi opinión sobre la veracidad de este filme. Hey, Speed. Orchard Wild, man. Are you scared, man? Because you should be. Okay, so you say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? El extraterrestre comienza explicándole a la persona que lo está interrogando que ellos son descendientes del Homo sapien, o mejor dicho, ser humano, pero que ya no pueden reproducirse entre ellos, por lo cual son otra especie. Esto se conoce en la biología como especiación, cuando una especie animal da lugar a una nueva especie y que ya no se pueden reproducir entre ellas. Esto ocurre por distintos factores, cambios genéticos, por el transcurso del tiempo. Luego el entrevistador procede a preguntarle sobre el idioma inglés. So you just picked up English, just like that. Because you're so smart, right?
Pero la entrevista se torna más interesante cuando comienzan a hablar sobre la creación del universo, el propósito de la vida y el sentido de ella en sí misma. So, you said you know the origin of the universe, but you did not provide an explanation. So I ask you again, how was the universe created? Answer the question. Really? But you can't create something out of nothing. So there it is. Only a creator can make something from nothing. Wait, you just contradicted yourself. So, Al igual que mi primer video, se repite nuevamente posturas creacionistas y nihilistas. Por una parte, el entrevistador le pide al extraterrestre que le diga que quién creó el universo, pero el extraterrestre le hace entender que la pregunta es incorrecta. Desde la perspectiva de él, toda nuestra realidad ha surgido por medios naturales. El preguntar quién creó al universo o decir cómo el universo salió de la nada son preguntas carentes de sentido, pues desde una postura naturalista, el universo ha sido resultado de procesos y no de un creador. Luego el extraterrestre habla de la existencia de múltiples universos y de cómo el nuestro, por casualidad, puede albergar vida. Evidentemente, el entrevistador no acepta estas afirmaciones. Pero el extraterrestre o humano del futuro le hace entender que no importa si lo acepta o no, pues realmente no hay un propósito en la realidad, somos resultado del azar. El humano no es especial, el universo es indiferente a nosotros. How so? Such as? So the universe doesn't care if we live or die. En cualquier momento podría ocurrir un cataclismo que termine con nuestra existencia y el universo continuaría como si nada hubiese ocurrido. Esta postura filosófica, como mencioné en mi video anterior, ha sido propuesta a lo largo de la historia por distintos filósofos, pero esta frase que dice el extraterrestre o humano del futuro sobre que el universo es indiferente a nosotros viene de una frase del famoso científico Carl Sagan, la cual decía lo siguiente: el universo no fue hecho a la medida del hombre, tampoco le es hostil, es indiferente. Y esto es lo más que le preocupa al entrevistador, pues si vivimos en un universo indiferente a nosotros, cualquier cosa le podría ocurrir al ser humano. Esto significaría que no somos especiales, que no existe realmente un propósito, por lo cual el diálogo entre ellos se mueve a ese tema. I don't believe that for a second. We're more than just random. So, if we're just random, then there's no meaning to the universe. So if there's no meaning in the universe, then what's the point of living?
Es entonces cuando el entrevistador le explica al extraterrestre que si el propósito o sentido en la vida es algo inventado, realmente no tendría sentido vivir. No, you can't live a full life. You can't live a life at all. So you think that meaning is all made up. So, what is meaning? Pero el extraterrestre le dice que el significado de la vida es lo que haces que sea. Esta postura referente a la vida viene de la filosofía de Ayn Rand, la cual proponía que el sentido de la vida era la vida en sí misma. El propósito tú lo escoges. Ms. Rand, what is it all about? What is the purpose of life? I would say that the question itself is improper. It smuggles in a wrong answer. The question should be, what is the purpose of your life? What is the purpose of my life? What is the purpose of each particular individual about whom we inquire, but not what is the purpose of life? Asked that way, it seems to imply that somebody outside of us, naturally some supernatural being, is the one who has to prescribe that purpose, and we should spend our lives trying to find it out and then live up to it. There is no such thing as the purpose of life, because life is an end in itself. Life is the purpose of life. You should enjoy your life. You should be happy in it. Your proper moral obligation is to pursue the highest form of happiness possible to you, and can explain, prove your choice to yourself in rational, logical terms. Okay, moving on. You said we humans will die as a species. So, tell me, when does the nuclear war start? Ahora bien, al igual que mencioné en mi primer video sobre este tema, este video probablemente es resultado de una creación de este canal, el cual ha tomado distintas posturas filosóficas, científicas, ateístas y nihilistas, y ha creado un debate, como los que podemos ver entre otras personas creacionistas. Pienso que más bien se trata de una producción audiovisual, un cortometraje que propone distintas posturas filosóficas interesantes. A pesar de que lo más probable es que no sea real, abre un diálogo a distintas ideas y acercamientos sobre la realidad, llevándonos a preguntar cuál es el sentido de la vida. Al igual que en mi primer video, más que simplemente desmentir esta producción, creo que es más interesante el hablar de su contenido y de las cosas que hablan los personajes. El extraterrestre o humano del futuro simboliza una versión adelantada de nosotros, una que ha aceptado la realidad de la existencia y de su rol en el universo. Mientras tanto, el entrevistador representa lo más primitivo en el humano, la falta de empatía, el deseo de encontrar significado en el universo y saber quién nos creó. A pesar de que opino que no se trata de un video real, creo que es una producción de muy buena calidad y que propone un buen debate de ideas. Pero cuéntame tú qué piensas sobre este video. ¿Quién crees que tenía razón? ¿Estás de acuerdo con la filosofía del extraterrestre o humano del futuro? ¿Y piensas que el significado se lo damos nosotros a la vida? ¿O crees en lo que decía el entrevistador y piensas que nada ocurre por casualidad, que alguien debió haberlo creado todo? También dime si al igual que yo piensas que se trató de un interesante cortometraje o crees que se trata de una entrevista real. So, tell me, when does the nuclear war start? Run, now. Yes, sir. Thank you. Okay, so, now, tell me, when does the nuclear war start? Okay. By whom?
Really, boss? How? Interesting. So does he want to go? Oh, well, great. So just tell me his name and we'll go. Of course. All right, so just tell me what he does. So don't blow up. Only a million lives. Okay, so how do we stop this? Okay. So if we stop this lunatic from blowing us up, we'll be fine, right? Wait, but you just said that if we stop him, we won't be destroyed. And what would...